Buenas tardes. Esto es un curso de nivelación para el ingreso a primer año en la Tecnicatura Superior de Higiene y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro Instituto de Formación Profesional es el número 19 de dicho gobierno, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Yo soy la licenciada Sandra Wechler. Voy a tenerlos a la mayoría de ustedes, a los que ingresen al instituto en primer año, en 2 o 3 materias, depende si es la división A o la división B. Una de las materias es control de agentes biológicos y tóxicos, que tengo las 2 divisiones. Otra es elementos y equipos de protección personal y colectivo, que solamente tengo a primero A. Y en segundo año, las 2 divisiones, vemos enfermedades profesionales. Tanto control, que vemos las 2 divisiones, como enfermedades, no son correlativas, pero tienen una correlación en el tema, justamente en los temas. Vamos a hacer una introducción, vamos a ver unos conceptos generales, que es lo que me interesa, y también van a ver ustedes por su cuenta algunos conceptos, algunos términos que se tienen que dar por sabidos. De repente, en primer lugar, básico, que es un ecosistema. Hay una parte biológica, y bueno, después vamos a ver que se va ampliando el tema, por lo menos en control y en enfermedades profesionales. Elementos de equipos y protección personal y colectiva ya es otro tema. Bueno, como conceptos generales vamos a ver qué es el medio ambiente y qué es el medio ambiente laboral, para después llegar a otros temas importantes para nuestras materias. También lo que nos interesa es que ustedes estos 5 días, al hacer el curso, van a ver diferentes materias, para que vean que esta carrera es multidisciplinaria. Tiene muchas materias diferentes y todas son importantes y todas nos complementamos. Con respecto al medio ambiente y el medio ambiente laboral, vamos a ver un dibujo, que es este. Esto es la relación que tiene el hombre con el medio ambiente. ¿Cómo se relaciona el hombre, en este caso el trabajador, después nosotros ya nos vamos a meter en el tema laboral, con el medio ambiente? Se relaciona a través de sus sentidos, de la respiración y de la alimentación. Cuando hay una mejor adaptación a este medio ambiente y una excelente relación hombre-medio ambiente, decimos que ese hombre está saludable. Si llegara a haber algún exceso de algún contaminante o alguna afectación en ese medio ambiente, entonces se verá afectada la salud de ese hombre, ¿sí? Y la adaptación entonces no va a ser en su grado máximo. Después de acá vamos a sacar la definición de salud, de enfermedad y de enfermedad profesional. También veremos la definición de higiene industrial, porque ustedes van a ver con otro docente de seguridad industrial. Vamos a ver la relación que hay entre enfermedad profesional y accidente laboral. Más o menos esos son todos los temas que vamos a tratar hoy. Van a tener apuntes de todo esto, más lo que yo explique en este video.
Continuamos entonces hablando de este medio ambiente. Si hay una condición tan desfavorable y esta relación es tan desfavorable entre el hombre y el medio ambiente, es tan grande esa relación desfavorable, puede llegar hasta la muerte. Este hombre que se encuentra en el medio ambiente como trabajador, lo vamos a encontrar después en el medio ambiente de trabajo, que va a ser su lugar de trabajo, su puesto de trabajo, ¿sí? El tema es que también necesita una buena relación este hombre de su medio ambiente de trabajo con él. Si aumentan las condiciones, vamos a decir un tóxico, en el caso de un químico, un microorganismo, en el caso de una noxa o un contaminante biológico, por ejemplo, el ruido, en el caso de los contaminantes físicos, si aumentan estos contaminantes, la relación con el ambiente de trabajo va a ser desfavorable y acá van a aparecer las llamadas enfermedades profesionales. Por supuesto que ahora vamos a ir al principio, vamos a ver la definición de salud, pero para que quede claro, esta relación que tiene con el medio ambiente el ser humano, el hombre, también hay un submedio ambiente de trabajo con el cual él también tiene que estar saludable. No va al trabajo a enfermarse, ¿sí? Entonces también tiene que ser una relación saludable y correcta para que él pueda llegar a eso. Como por ejemplo, disculpen. Continuamos. Estamos hablando de que este hombre tenga un buen intercambio entre el medio ambiente y él, y el medio ambiente laboral y su cuerpo, justamente para no enfermarse. Vamos a ver entonces ahora la definición de salud y la definición de enfermedad para poder llegar y entender la diferencia entre una enfermedad común y una enfermedad profesional. La Organización Mundial de la Salud, el 7 de abril de 1948, constituye o sea, se constituye justamente para ayudar y coordinar el mundo, a gestionar después de 2 grandes guerras y muchos decesos, más por las consecuencias de la guerra que por la guerra en sí, que por la parte bélica. Entonces, este 7 de abril de 1948, los estados miembros en ese momento de las Naciones Unidas constituyen a la Organización Mundial de la Salud. En ese momento eran menos países que actualmente, que está la mayoría. Ese día se conmemora actualmente el Día Mundial de la Salud, el 7 de abril. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? La Organización Mundial de la Salud, además de tener como objetivo lograr que todos los pueblos alcancen el nivel más elevado de salud, ese es su mayor objetivo, lo que dice, además de varios puntos en su Carta Magna, lo que dice con respecto a la salud propiamente dicha es que es un equilibrio, ¿sí? La salud es un equilibrio, un completo bienestar físico, psíquico y social. Y no solamente la ausencia de enfermedades. O dolencias. Está mal decir que enfermedad es lo contrario a salud o salud es lo contrario a enfermedad. La Organización Panamericana de la Salud, que es la filial regional de la OMS para América,
Organización Panamericana de la Salud, la OPS, también depende de la Unión Europea, la OPS, entonces también depende de la Organización de las Naciones Unidas, como la OMS. Lo que agrega la OPS, la Organización Panamericana, es que además de ese equilibrio, en ese completo bienestar físico, psíquico y social que debe tener el hombre, ¿sí?, para decir que está saludable, que tiene salud, la OPS incorpora el término de medio ambiente. Entonces dice que tiene que tener una adaptación diferencial de los individuos al medio en el que se encuentran. El medio ambiente en general, como empezamos hablando en el video, o en el medio ambiente laboral, en el caso de su trabajo. Entonces, esto es importante, la incorporación del medio ambiente por parte de la Organización Panamericana de la Salud, que es lo que hablamos al principio, esta adaptación del hombre a su medio ambiente. Porque de esto después vamos a ver cómo surge las enfermedades profesionales, que tienen que ver justamente con este medio ambiente laboral. La salud, lo que dice la OPS, que la salud debe ser considerada un derecho individual. Cada ser humano tiene derecho a tener su salud, ¿sí?, a estar saludable, y una responsabilidad social. Responsabilidad social es que el gobierno, en uno de los ejemplos, el gobierno me tendría que dar este derecho individual que yo tengo a la salud, ¿sí? Tiene la responsabilidad de darme. Y como dice también la definición de la Organización Mundial de la Salud, es no solamente darme lo que hay o lo que tenga, sino llegar al nivel más elevado de salud. Y brindármelo justamente para conservar mi salud. Debemos decir entonces que enfermedad es toda alteración de esta salud del individuo, este equilibrio físico, psíquico y social, y la pérdida, en realidad, la pérdida de este equilibrio, ¿sí?, de esas tres patas, de esos tres elementos. Esto es muy importante. Bueno, lo que tenemos que hablar también es, en este caso, cambiando de tema, es de higiene industrial, porque después entonces con este tema llegaremos a los conceptos de enfermedad profesional. Higiene industrial surgió hace mucho tiempo, la parte de higiene industrial, básicamente prevención, a grandes rasgos, prevención de enfermedades profesionales. Aunque vamos a ver distintas definiciones a lo largo del tiempo, hay una historia, la cual ustedes van a ver en los apuntes, de la higiene industrial. Lo que hay que entender que lo que vamos a ver con respecto a higiene industrial es una parte histórica, que ustedes lo van a ver, y lo que hay que entender es que ha cambiado a lo largo de los años. En un principio se hablaba de higiene industrial porque la mayoría de los trabajadores, o la totalidad de los trabajadores, eran industriales. Esto fue cambiando y en la actualidad casi el 70% de la población activa es del sector servicios y aproximadamente un 15%, 15-20% es un porcentaje de trabajadores industriales. O sea que disminuyó mucho el trabajo industrial.
y creció el trabajo de servicios. Después vamos a tocar algunos ejemplos, por ejemplo, ¿qué es servicios? Servicios es el que se presta, el que presta un servicio, puede ser desde un oficinista, un empleado de comercio, una enfermera. Hay un montón de servicios, todos los trabajadores, todos los service, de todas las cosas, es service o construcción, y en un principio quizá del siglo XIX, se veían, fue cuando tuvo un auge, y más en el principio del siglo XX, un auge la parte industrial. Entonces, esto después fue cambiando. Así que es importante para la definición también de enfermedades profesionales, que antes podíamos ver que eran de un tipo y después variaron. Hasta varió el nombre, porque empezamos hablando de enfermedades bueno, industriales, y pasó a llamarse enfermedad profesional, enfermedad laboral, y después vamos a terminar viendo accidentes laborales y la diferencia entre los accidentes y las enfermedades laborales. Pero en un principio, repito, era todo higiene industrial y enfermedades industriales. Como ya dije, el objetivo de la higiene industrial es la prevención de las enfermedades profesionales. Eso es higiene industrial. Causadas por distintos contaminantes, pueden ser contaminantes físicos, químicos, biológicos y actualmente psicológicos o psicosocioculturales. Es una técnica, básicamente la higiene industrial es una técnica preventiva, básicamente preventiva, no médica, justamente para evitar estas enfermedades profesionales que llevan a un mal mayor. Y después vamos a ver cuáles son los puntos justamente para prevenir y que no se produzcan estas enfermedades profesionales. Ustedes van a ver en el texto distintas definiciones a lo largo, por lo menos de 1900 más o menos, aproximadamente. Hay una definición de 1959 de la Asociación Americana de Higienistas Industriales, pero después, ¿qué pasa? Estas definiciones van cambiando, se van ampliando a medida que va pasando el tiempo, hasta llegar a esta definición, que es bastante más completa y bastante ampliada, que es la definición de higiene industrial como una técnica no médica de prevención de las enfermedades profesionales mediante el control del medio ambiente de trabajo de los contaminantes que las producen. Justamente, si uno controla ese medio ambiente de trabajo, va a controlar los contaminantes que hay en ese medio ambiente de trabajo y va a controlar las enfermedades laborales. Continúa diciendo la definición: la higiene industrial se ocupa de las relaciones y efectos que produce sobre el trabajador el contaminante existente en el lugar de trabajo, y debe contribuir a un desarrollo seguro, pero a la vez sostenible, dando garantías en el presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. ¿Por qué dice futuras generaciones? Porque hay muchas enfermedades profesionales que también son hereditarias. Así que también es importante, no solamente afecta al trabajador, sino a su familia, a su progenie.
Entonces, 4 puntos importantes a tener en cuenta sobre la higiene industrial. El objetivo de la higiene industrial es prevención de enfermedades profesionales. Ese es el objeto, ¿sí? Las enfermedades profesionales están causadas por los contaminantes presentes en el puesto de trabajo, ¿sí? Ese hombre trabaja 8 horas, 10 horas, y el contaminante tiene que estar en ese lugar de trabajo, ¿sí? Si esta persona se enferma de otra cosa que está en su comunidad, en su medio ambiente, pero donde él vive, no es una enfermedad laboral, no es una enfermedad profesional. El contaminante tiene que estar en su lugar de trabajo, para además después ser considerado una enfermedad profesional. Su metodología se fundamenta en la identificación, medición, evaluación y control de los contaminantes. Esto es lo que vamos a ver después, que se llama actuación en higiene industrial. Esto es lo que hace la metodología que tiene la higiene industrial. Y por último, el cuarto punto es las acciones de control de estos contaminantes se desarrollan en el ambiente de ese puesto de trabajo, ¿sí? Esto es importante. También tenemos que diferenciar 2 términos. Uno es medicina del trabajo. La medicina del trabajo actúa sobre el trabajador y controla su estado de salud mediante técnicas médicas, ¿sí? Nosotros los higienistas o prevencionistas muchas veces trabajamos juntamente con el servicio de medicina del trabajo, medicina laboral, y a veces no, depende el lugar de trabajo. Y la higiene industrial actúa sobre los factores ambientales ocasionados como consecuencia del desarrollo de esta actividad laboral. Y en su ambiente atacando la situación desde el punto de vista técnico, ¿sí? Lo que trata es de solucionar de alguna forma, controlando, disminuyendo, anulando, sacando, mejor dicho, ese contaminante de ese lugar de trabajo para que ese trabajador no se enferme, ¿sí? Otro tema son las condiciones de trabajo. Van a ver unas definiciones que también son importantes, y con respecto a la condición de trabajo, se define como cualquier característica del trabajo, del mismo, que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud de ese trabajador, ¿sí? O sea, influencias significativas negativas, ¿sí? Para que este trabajador al final se enferme, haya un desequilibrio en sus aspectos físicos o psíquicos o sociales. Después, lo que vamos a empezar a ver ahora, entonces, es el término de enfermedad profesional. Ya vimos lo que era salud, ¿sí? Y volvemos acá, se los recalco en este dibujo, salud como, repito, estado completo de bienestar físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de enfermedad de los trabajadores como consecuencia de la protección frente al riesgo. ¿Sí? Tenemos ahí una trabajadora, y en realidad esto es un equilibrio. Atendiendo a esta definición de salud como justamente un equilibrio físico, psíquico y social, podemos aceptar que el control
de la salud laboral sea algo más amplio que únicamente evitar la aparición de la enfermedad profesional, que se definiría la enfermedad profesional como una enfermedad como consecuencia de este trabajo, ejercido importante por cuenta ajena, ¿sí? Está en relación de dependencia ese trabajador. Vamos a ver después tres condiciones para que sea tres elementos para que sea una enfermedad profesional. Entonces, tiene que ser por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en una lista que se apruebe por disposiciones y desarrollo de diferentes leyes, y que ésta proceda por la acción de elementos o sustancias que en dicho cuadro, en dichas listas, se indiquen para cada enfermedad profesional. O sea, cada enfermedad profesional tiene un contaminante de distintas clases que va a producir esa enfermedad profesional. Y esas enfermedades profesionales están en un listado de enfermedades, y esos contaminantes están también en un listado de contaminantes que a su vez tienen códigos específicos. Cada contaminante, sea químico, físico, biológico, social, ergonómico, tiene un código. Hago una aclaración para cuando lean los apuntes, que lo que dice, todo lo que diga Real Decreto o Ley General de Seguridad Social, todo eso no es de este país, así que esa parte no va. En sí, la parte teórica es igual. Esto es un libro español, así que no tengan en cuenta cuando dice Real Decreto, repito, o Ley General de la Seguridad Social. Pero la teoría es exactamente lo mismo. Lo que cambian son los números de las leyes y resoluciones. Acá, bueno, vamos a continuar con, para que una enfermedad sea, como les decía antes, sea considerada una enfermedad profesional, debe tener tres elementos. Que el trabajo se haga por cuenta ajena. Los únicos que están incluidos son los trabajadores agrarios por cuenta propia. Esos son los únicos. Después, el resto no. Los que son, todo lo que es trabajadores autónomos, no están encuadrados en esto. Que sea, por ejemplo, que sea consecuencia de las actividades que se especifiquen en el cuadro de enfermedades profesionales, es lo que les decía antes, que estén en esa lista de enfermedades profesionales, y que las sustancias o elementos también figuren en ese listado de contaminantes que producen esas enfermedades profesionales propiamente dichas. Y con el fin de diferenciar una enfermedad profesional de una enfermedad común, podemos decir que la enfermedad común es la producida por cualquier agente externo al individuo, como por ejemplo, para dar un ejemplo, la gripe, y no guarda relación con el trabajo. En este caso sería un ejemplo la gripe, que es causada por un contaminante biológico. Podría tomarse este mismo ejemplo, pero en el ámbito sanitario, quizá podría tomarse como enfermedad profesional. Pero si no está en relación con el trabajo, no va a ser una enfermedad profesional. Esto es una aclaración porque si bien hay contaminantes biológicos en el listado que producen enfermedades profesionales, ¿sí? O sea, que depende el lugar, el trabajo, el lugar de trabajo, las condiciones, ¿sí? Depende de varias cosas para que sea considerada una enfermedad profesional.
Desde el punto de vista técnico, la enfermedad profesional es un deterioro lento y paulatino, esto es una definición, de la salud de ese trabajador producida por una exposición crónica a situaciones adversas, ¿sí? Que sería ese contaminante que no debería estar en ese lugar de trabajo o debería estar en sus concentraciones determinadas. Sean estas producidas por el ambiente en el que se desarrolla ese contaminante o por la forma que este trabajador realiza el trabajo. ¿Sí? A veces es por la forma que se realiza el trabajo o porque existe el contaminante propiamente dicho. Y después lo que vamos a ver es los accidentes de trabajo. ¿Sí? Un accidente de trabajo es muy diferente y entonces para llegar a diferenciarlos y ver qué semejanzas y qué diferencias tiene con la enfermedad de trabajo, vamos a decir primero que un accidente de trabajo, desde el punto de vista técnico también, es un suceso anormal, algo que pasa de repente, algo súbito, que inesperado, detiene la continuidad de ese trabajo, pero lo más importante es que produce un daño en el trabajador. Desde un punto de vista legal, se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador pueda sufrir como consecuencia del trabajo que realiza por cuenta ajena, o sea, en relación de dependencia. ¿Sí? ¿Cuál es la semejanza entre el accidente de trabajo, el accidente laboral y la enfermedad profesional? La semejanza es el daño o lesión. Esa es la semejanza. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? La diferencia es el tiempo. Dijimos que en el accidente se produce de forma súbita, de repente. Casi podríamos decir que no existe el tiempo. En cambio, la enfermedad profesional es a largo plazo, es a lo largo del tiempo, ¿sí? Ese trabajador está expuesto todos los días a pequeñas dosis del contaminante, sea cual fuere el contaminante, químico, físico, biológico, cualquiera, pero todos los días a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Y así es como se va produciendo esa enfermedad profesional. Podemos dar otro ejemplo del mismo contaminante, cuando es una enfermedad y cuando es un accidente laboral. Por ejemplo, en el caso del ruido, que es un contaminante físico, una enfermedad profesional sería cuando el trabajador está expuesto todos los días a lo largo de los años a niveles superiores a 85 decibeles, sin protección, continuo, o sea, continuo es día tras día, y llega a una sordera o una hipoacusia bilateral. Entonces, eso decimos que es una enfermedad profesional, ¿sí? Además, como dije antes, está en el listado de enfermedades profesionales y está el contaminante en el listado de contaminantes. Y si el trabajador está expuesto a una explosión, a un evento, un ruido mayor de 140 decibeles, vamos a hablar de una, por ejemplo, rotura de tímpano, ¿sí? Que es otra patología, y eso sí es un accidente, porque pasó de repente, pasó en un momento, justamente una explosión, un evento súbito, no planeado, y también produjo una lesión en el trabajador.
Ahora vamos a ver otra definición, el concepto de dosis. Como factores que determinan la enfermedad profesional vamos a encontrar la concentración o cantidad de ese contaminante, agente contaminante, y el tiempo de exposición, al que está expuesto ese trabajador. Entre ambos figura el concepto de dosis, entre concentración y tiempo, ¿sí? No deben confundirse la palabra concentración y cantidad con el concepto de dosis. Dosis es concentración y tiempo, no concentración solo. Una cosa también que van a ver acá, en los apuntes tienen las definiciones de concentración máxima tolerable, concentración efectiva, son definiciones importantes a tener en cuenta. Después, lo que vamos a continuar es con factores que determinan una enfermedad profesional. Más allá de todo lo que dijimos con respecto a enfermedad profesional, los 3 puntos, tenemos que hablar de 5 factores. 2 ya he nombrado recién con el término, el concepto de dosis, que es la concentración del agente contaminante en el ambiente de trabajo. Esto nos va a dar los valores máximos tolerables, que vamos a ver más adelante en la Ley de Higiene y Seguridad, es una unidad completa. A los agentes básicamente químicos que están expuestos, lo vemos con los valores máximos tolerables. También, sin embargo, por ejemplo, como dije antes, el ruido también es medible, entonces también tiene un valor máximo, en este caso 80-85 decibeles, sin embargo no es un contaminante químico. El otro punto, el otro factor es el tiempo de exposición. El tiempo de exposición son los límites, estos límites de exposición que tienen que estar el trabajador para que se considere una enfermedad profesional. Va a ser un tiempo corto, pero a lo largo del tiempo. La exposición va a ser pequeña también, la exposición, esa concentración de ese contaminante va a ser pequeña, ¿sí? Pero de repente el tiempo es largo, porque estamos hablando de años, ¿sí? Estamos hablando de tiempo largo porque son años. Otro factor importante es las características de las personas, de las características de cada individuo, las características personales de cada individuo. O sea, todas las personas somos diferentes y hay condiciones de vida y constantes personales de cada individuo, y esto influye en el momento de contraer una enfermedad profesional, o no. El cuarto factor es la relatividad de la salud. Lo mismo, depende, es muy personal la salud que tenga ese trabajador, ¿sí? Hay trabajadores que están en el mismo ambiente laboral, en el mismo puesto de trabajo, y no se enferman. Por último, el último factor es el último factor que determina una enfermedad profesional, es cuando hay varios contaminantes juntos, varios agentes contaminantes al mismo tiempo en el puesto de trabajo. Es mucho más agresivo, es peor que haya una mezcla de contaminantes que un solo contaminante en el lugar de trabajo. Como dijimos antes, cuando hablamos de higiene industrial, está lo que se llama actuación en higiene industrial. Vamos a ver un cuadro
de actuación en higiene industrial, que es este cuadro. Dijimos que la higiene industrial es de tipo preventivo y de carácter técnico, y vamos a ver qué es lo que realiza. En realidad es nuestro trabajo, es lo que hacemos todos los días en nuestro trabajo. El higienista o el prevencionista debe hacer esto. Hay un contaminante en ese ambiente de trabajo, en ese puesto de trabajo, y lo primero que hay que hacer es identificarlo. Si yo no lo identifico, yo no sé si hay o no algo que contamine ese lugar y a su vez, al final, produzca una enfermedad o, en tal caso, un accidente. Entonces, identifico, ya vamos a ver de qué forma, para que ese contaminante no afecte al trabajador. Lo que tengo que hacer, una vez que lo identifiqué, es medir, cuantificar. Cuando yo mido, cuantifico, sea midiendo, sea a nivel centímetro, a nivel concentración, a nivel, como le dije en el caso, en el ejemplo del ruido, a nivel de decibeles, algo que yo pueda medir, cuantificar. Eso yo voy a poder comparar, valorar con un valor justamente normal, un valor aceptable. Entonces, primero lo identifico. Digo, bueno, acá sí hay tal contaminante. Después voy a medirlo con distintos métodos, que ya los vamos a evaluar. También tenemos unidades enteras que hablan de estos métodos de medición. Y por último, vamos a valorar. ¿Qué es valorar? Con distintos criterios de valoración se ha llegado a unos valores normales, los cuales vamos a comparar, valorar con el valor obtenido en nuestras mediciones, ¿sí? Con ese valor obtenido, vamos a ver si esa situación, ese lugar de trabajo, ese ambiente laboral, tiene una situación peligrosa. Una situación peligrosa es un alto riesgo, tiene un contaminante en una concentración alta y eso produce un alto riesgo, o tiene una condición segura, una situación segura, y hay un bajo riesgo. En el caso de ser una situación peligrosa con un alto riesgo, lo que vamos a hacer urgente es corregir esa situación, porque si no, vamos a llegar a una enfermedad profesional. Entonces voy a ir a corregir ese contaminante. Después vamos a ver de qué forma voy a corregir ese contaminante. Y si la situación segura es un riesgo bajo, da un riesgo bajo, lo que vamos a hacer es un control periódico. ¿Cómo? ¿De qué forma? Midiendo. Voy a medir todos los años, cada 6 meses, o como la ley lo estipule, a ese contaminante X. Ese contaminante X lo voy a medir y voy a controlar, voy a después valorar, comparar con mi valor normal, para ver si sigue esa situación segura y el riesgo es bajo. Este loop chico o este loop grande es lo que hacemos todos los días en nuestro trabajo. Puede ser una actuación diaria, puede ser una actuación mensual, puede ser una actuación anual, semestral, depende de qué contaminante estemos hablando, ¿sí? Por ejemplo, para que tengan una idea, examen de agua, de calidad de agua, tenemos examen físico-químico del agua, el físico anual, el químico es semestral. Puesta a tierra y continuidad, es anual la medición de la puesta a tierra, ¿sí? En electricidad. Por ejemplo, medición de ruido también es anual. Hay contaminantes que los trabajadores pueden estar expuestos, contaminantes químicos a los cuales el trabajador puede estar expuesto, que tienen medición
anual o semestral o diario. Si son muy tóxicos, pueden ser hasta controles diarios. Y esto es lo que el higienista y el prevencionista o el prevencionista va a realizar. Bueno, esto es todo lo que ustedes van a tener en apuntes. Tienen que leer todos los apuntes que se van a entregar con este video. El video fue más que nada para explicarlos y espero que a todos les vaya muy bien. Aunque justamente es un curso de nivelación por la cantidad, y estamos muy contentos de la cantidad de alumnos inscriptos. Primer año, como yo tengo clase el segundo cuatrimestre, los voy a conocer y nos vamos a ver el segundo cuatrimestre de este año. Muchas gracias a todos y a todas por su atención.